Hola a todos, les habla el profesor Braulio Monsalve de Estudios Sociales. En esta ocasión la guía para segundos niveles y tercer nivel TP va a ser sobre la segunda parte de Europa en crisis, en la cual vamos a hablar sobre la Revolución Rusa, ¿ya? Y por qué esto es importante dentro de lo que fue un poco durante el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero principalmente vamos a ver cómo esta revolución repercute un poco más al futuro, ¿ya? Principalmente con este conflicto que ya bien conocemos como el conflicto de la Unión Soviética versus Estados Unidos. Acá vamos a ver el origen de eso y de cómo Rusia se conforma a sí misma en lo que se conoce como la Rusia comunista, ¿ya? Entonces comencemos. Bueno, la Revolución Rusa principalmente fue un periodo en el cual, al igual que en Francia, modificó la estructura política, pero no solamente eso, sino que también la estructura ideológica de toda la nación rusa. Esto fue durante 1917 a 1923 y fue encabezada principalmente por campesinos y también por obreros de industria, lo que se le conocía como el proletariado, encabezados principalmente por Lenin, quien podemos ver acá en la imagen donde sale dando uno de sus discursos a la gente que estaba apoyando la revolución. Él, por ejemplo, tomamos citas de las que él dice en su discurso como la revolución empieza por casa, y también es cierto que la libertad es algo precioso, tan precioso que debe ser racionado. ¿Qué quiere decir con esto Lenin? Que principalmente lo que él trata de llegar a su gente es que ellos tienen el poder de causar la revolución. La revolución no va a venir por otra gente de otro lado, sino que ellos tienen que hacerse cargo de hacer la revolución. También en la siguiente cita, la posterior, habla sobre la importancia de la libertad como algo importante, precioso, pero sin embargo, eso no debe significar que podamos hacer lo que queramos, sino que es importante que se pueda controlar. Entonces más o menos vamos viendo la mentalidad un poco de Lenin, de primero que la gente sea partícipe de los actos políticos y obviamente del control. Pero antes de eso vamos a ver cuál era la situación de la Rusia hacia el siglo XIX. Y podemos encontrar que en lo político el zar Nicolás II tenía el poder absoluto, existía una presencia de la policía política, en la cual significaba que había policías parapolíticos, había un gobierno autocrático y el zar obviamente es el representante de la iglesia ortodoxa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el zar no solamente tenía el poder político, sino que era el representante del poder eclesiástico. Y eso obviamente genera muchos problemas. En lo económico podemos ver que Rusia era un país predominantemente agrícola. Recién estaba entrando la industrialización, era preindustrial. Sin embargo, esa preindustrialización y el predominio de la agricultura tradicional era incapaz de satisfacer la demanda del mercado interno. O sea, que no producía lo suficiente para poder subsistir. También tenían una sociedad latifundista, que es básicamente lo que podemos recordar como los feudos que existían en la Europa medieval. Y también se le aplicaron fuertes impuestos a toda la población. Y en lo social tenemos que la población rural y campesina estaba en condiciones de miseria extrema, la existencia de una autocracia latifundista que disfruta de los privilegios feudales y de la propiedad de la tierra, o sea, la gente que era obrera o campesina vivía en condiciones de miseria, mientras la gente que tenía cierto poder económico disfrutaba de todos esos privilegios. Existía una casa burguesía. Recordemos que la burguesía era un grupo social en la cual eran personas que a través de negocios o trabajos adquirieron cierta importancia en lo económico, más no en lo político.
Entonces acá en Rusia no existía esa burguesía, con suerte habían unos pocos. Y obviamente el proletariado industrial era escaso, pero recientemente emergente. Recordemos que era preindustrial, así que recién estaba comenzando el movimiento industrial en Rusia. Y obviamente la inexistencia de la clase media. O sea, tenemos ricos y pobres. No existe una clase media que de cierta forma pudiera amortiguar este cambio. Entonces tenemos una autocracia más un atraso económico más la desigualdad nos da una crisis. Antecedentes. Bueno, la crisis fue generada principalmente por una revolución en 1905, una guerra que tuvo con Japón y obviamente la Primera Guerra Mundial. En la revolución de 1905 y el desarrollo de la oposición política vemos que se tomaron o se optaron o se barajaron diversos modelos políticos y también económicos, como por ejemplo liberales con el constitucionalismo democrático, que era el monárquico, en la cual Milukov estaba a cargo, era el representante y ahí tenía el apoyo de los burgueses. También estaba el modelo socialista, que era el socialista moderado, que era el republicano, que Kerensky era su representante. Aquí quienes apoyaban este modelo eran intelectuales, campesinos y la pequeña burguesía. Y tenemos finalmente la ideología o el pensamiento marxista, que era el socialdemócrata, que básicamente lo apoyaban los intelectuales y los obreros, pero acá se dividen en dos grupos, que son los mencheviques con Martov y los bolcheviques con Lenin. Estos grupos, si bien eran marxistas, tenían pensamientos desiguales. Unos buscaban la paz y otros buscaban la paz con reformas. Vamos a ver algunos procesos de lo que ocurrió durante la Revolución Rusa. Podemos ver que de 1901 a 1915 sucedieron diversos hechos importantes, como por ejemplo de 1901 a 1903 existió una crisis internacional principalmente por el imperialismo que se estaba emergiendo y en auge en Europa. O sea, en Europa estaban yendo a otros países a dominarlos, conquistarlos para obtener materia prima. Entonces eso generó una crisis internacional porque Rusia no lo estaba haciendo. También en 1904 se extiende el movimiento bolchevique por toda Moscú, Bakú y San Petersburgo, pero acá en la crisis o la revolución de 1905, entre enero y octubre ocurrieron los siguientes hechos. Primero, el asalto del Palacio de Invierno, que se conoce como el Domingo Sangriento. Se lleva a cabo diversas reformas para modernizar la agricultura. Empieza una industrialización dependiente del capital extranjero y también del Estado. Empieza la sublevación del acorazado Potemkin. Y en octubre, cuando se finaliza eso, se crea un manifiesto imperial, en la cual se crea la Duma, hay concesiones de libertades cívicas y un sufragio universal. Sin embargo, en 1907 se cambia el sufragio censitario y la abolición del manifiesto imperial, o sea, todo lo que se hizo anteriormente o lo que se llevó a cabo en la revolución de 1905, 2 años después se eliminó. Y es acá donde Rusia entra a la Primera Guerra Mundial. Y aquí empieza un choque entre mencheviques y bolcheviques. Sin embargo, los mencheviques van a tomar el gobierno y van a proponer o implementar un régimen liberal de pluripartidismo y libre elecciones, en la cual los bolcheviques no querían llevar a cabo. Sin embargo, los bolcheviques empezaron a realizar otra revolución en contra de los mencheviques, en la cual consistía en tener un partido único, retirarse de la Primera Guerra Mundial y ellos ser los únicos en gobernar.
Acá ocurre una pequeña guerra civil y se crea la Unión Soviética en 1922. ¿Cuáles fueron las medidas de los gobiernos bolcheviques? Primero tenemos el decreto de paz que se decidió para retirar a Rusia de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Se entrega el poder al Congreso de los Soviets. Cosificación de las tierras y abolición del latifundio, o sea, se expropiaron las tierras y el Estado se hizo cargo de ellas. Fue elegido el Comité Central de los Soviets en toda Rusia, cuyo primer presidente fue el dirigente bolchevique Sredov. La nueva política económica de 1903, que es la estatalización de la economía, o sea, el Estado se hace cargo de la economía y los privados se alejan de ella. Aquí empieza una planificación estatal imperativa y también se nombró el Consejo de Comisarios del Pueblo dirigido por Lenin. Bien. Pero ¿qué significó o qué significancia, qué importancia tuvo la revolución bolchevique? Bueno, tenemos primero que fue la primera revolución comunista triunfante en el mundo. Tenemos que fue la primera nación organizada política y económicamente bajo los postulados del marxismo. También el totalitarismo, en la cual consistía en un régimen de partido único, en la cual era el Partido Comunista de la Unión Soviética, en la cual controla todos los aparatos del Estado y económicamente dependía del Estado. Planes quinquenales, o sea, cada 5 años, de carácter imperativo para toda la economía. Bien, como actividad van a responder 5 preguntas, en las cuales son explicar por qué se originó la Revolución Rusa, qué tipo de economía predominaba en Rusia antes de su revolución, cuáles eran las diferencias ideológicas entre mencheviques y bolcheviques, cuáles eran los cambios más significativos que tuvieron o realizaron los bolcheviques durante su gobierno y qué rol jugó el proletariado durante la Revolución Rusa. Son estas 5 sencillas preguntas las cuales ustedes tienen que contestar en sus guías. Y recuerden que esto va a ir con nota, va a ir evaluado con nota, así que es importante que la realicen, ¿ya? Sin más que agregar, yo me estoy despidiendo, esperando que ustedes se encuentren bien, sus familias también, cuídense mucho, sigan las pautas para que estén bien protegidos y ánimo para realizar todas sus actividades para que puedan este año sacar todo adelante. ¿Ok? Adiós.